Buenos días con todos los presentes en sala. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación virtual denominada Ejecución Presupuestal de Ingresos Municipales, emisión masiva del impuesto predial de los gobiernos locales. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y hoy estaré a cargo de la moderación del presente evento. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar orientación a los pliegos de gobiernos regionales y locales sobre la ejecución presupuestal de ingresos municipales. Bien, antes de iniciar la presente capacitación, es preciso mencionar que para obtener el material del presente tema, deben registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a nuestra primera ponente, Claudia Lozada, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial. Bienvenida, Claudia, adelante. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Claudia Lozada, de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial del MEF, y el día de hoy les presentaremos el tema de la emisión masiva del impuesto predial en los gobiernos locales 2025. Siguiente, por favor. El contenido de la exposición se divide en tres partes. Primero, revisaremos el presupuesto de ingresos municipales, seguido por la efectividad y ejecución del impuesto predial corriente, y finalmente, la emisión masiva del impuesto predial de los gobiernos locales en el 2025. Siguiente, por favor. Presupuesto de ingresos municipales. Adelante. La recaudación del impuesto predial corriente en millones de soles durante los últimos años ha evidenciado una tendencia creciente en la recaudación, esto en gobiernos locales a nivel nacional. Por ejemplo, en el año 2024, un total de 1.636 gobiernos locales reportaron una recaudación del impuesto predial corriente de 2.224 millones de soles, lo que representa un incremento de 7% respecto al resultado del año 2023. Es decir, en comparación al año 2023, se recaudó 151 millones de soles más por concepto de impuesto predial corriente. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los avances de la recaudación del impuesto predial corriente durante el primer trimestre del 2025, podemos ver en el gráfico del lado izquierdo la recaudación mensual de este impuesto durante los meses de enero, febrero y marzo. Y como se evidencia, a la fecha, los niveles de recaudación del impuesto predial corriente en los gobiernos locales superan los resultados de años anteriores para los meses de enero y febrero. Sin embargo, en el mes de marzo del 2025 se observa una ligera caída respecto al mismo mes del año 2023. Ahora, en el gráfico del lado derecho se muestra de manera consolidada la recaudación del impuesto predial corriente del primer trimestre comparado entre los años 2023, 2024 y 2025. Y esto evidencia que durante el primer trimestre de 2025, la recaudación del impuesto predial corriente en gobiernos locales registró un incremento en comparación con el mismo periodo de los 2 años anteriores. Siguiente, por favor. Continuamos con la efectividad y ejecución del impuesto predial corriente. Siguiente. La efectividad de recaudación del impuesto predial corriente mide el porcentaje de recaudación del impuesto predial corriente respecto al monto de emisión inicial de dicho impuesto. Para hacer el análisis de la efectividad de recaudación del impuesto predial corriente, se han propuesto rangos de efectividad que van desde menos de 25% de efectividad hasta aquellos gobiernos locales que superan el 100% de efectividad. En total, se han analizado 329 gobiernos locales y el promedio de efectividad de recaudación del impuesto predial corriente tiene un avance del 66% a diciembre del año 2024, considerando los 329 gobiernos locales a nivel nacional que registraron una emisión inicial de impuesto predial corriente mayor a cero en el año 2024. Asimismo, el 62% de los gobiernos locales evaluados tienen valores de efectividad entre 50 y 75%. Esto sugiere una oportunidad para impulsar mejoras en la recaudación. Siguiente, por favor. Con respecto al avance en ejecución de ingresos,
del impuesto predial corriente en el año 2025, se tiene una tabla por departamento que mide el avance en la ejecución del porcentaje de recaudación del impuesto predial corriente respecto a lo que se ha programado, es decir, el PIN. Y en promedio, la ejecución del impuesto predial corriente representa el 40% de lo programado al mes de marzo de 2025, considerando 337 gobiernos locales a los que se le brinda seguimiento. Por ejemplo, en el departamento de Amazonas se programó un PIN de impuesto predial corriente de 5 millones de soles y se recaudó hasta el mes de marzo un 43%. Otro ejemplo puede ser el departamento de Tumbes, que programó 8 millones de PIN, se ha recaudado 2 millones de PIN, que esto representa un 27%. En total, de todos los gobiernos locales se ha llegado a un 40% de avance en la ejecución de este impuesto predial corriente. Hasta aquí va mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Claudia, por tu presentación. Ahora damos pase a Gloria Paredes, representante de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial, quien dará algunos alcances sobre la emisión masiva del impuesto predial en gobiernos locales. Bienvenida, Gloria. Adelante. Muchas gracias. Buenos días con todos. Mi nombre es Gloria Paredes del Campo. Soy consultora, especialista en tributación municipal. Trabajo directamente en la Dirección de Articulación Territorial del MEF. Y en esta oportunidad voy a presentarles un tema muy importante que es la emisión masiva del impuesto predial en los gobiernos locales para este año. Siguiente. La emisión masiva del impuesto predial. En realidad, me gustaría presentarles varios conceptos, ¿no? Para poder explicarles lo que es la emisión masiva del impuesto predial. En realidad, la emisión masiva del impuesto predial es un proceso mediante el cual todos los gobiernos locales, tanto municipales, provinciales como distritales, generan y notifican de manera conjunta los valores del impuesto predial correspondiente a todos los predios, es decir, todos los inmuebles, que estén registrados en su jurisdicción, para el año, en este caso para el año fiscal 2025. ¿No? Esto se basa en el autovalúo, es decir, la declaración jurada del año anterior o en la actualización automática de los valores en función a las normativas técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas. Es decir, este proceso que se genera de manera automática, ¿no? Se basa en esas declaraciones que presenta el contribuyente a inicios de año, se basa en la información que actualiza Catastro y en los valores arancelarios actualizados. No requiere que el contribuyente presente una nueva declaración cada año. Para ello, tenemos que puntualizar algunos conceptos como la emisión mecanizada, que es el proceso por el cual, lo acabo de mencionar, se actualizan los valores de los predios, ¿no? Para el cálculo del impuesto correspondiente. El derecho de emisión es la tasa que cubre el costo por contribuyente del servicio de poder generar y emitir de forma mecanizada esa obligación tributaria anual de las declaraciones juradas por impuesto predial. La notificación es el acto administrativo que se realiza para poder notificar oportunamente los cuadernillos tributarios del impuesto predial a todo el universo de contribuyentes y a todos los responsables solidarios registrados en la base de datos del impuesto predial de cada municipalidad. Entonces, la declaración jurada es esa emisión masiva de impuesto predial, ¿no? Va a sustituir esa declaración jurada anual que presenta el contribuyente frente a la municipalidad, ¿no es cierto? La fiscalización tributaria sí es la facultad que posee la administración tributaria para verificar con exactitud los datos del contribuyente que están contenidos en la declaración jurada presentada por el ciudadano. Siguiente, por favor. Esta emisión masiva del impuesto predial tiene ciertas etapas, como por ejemplo, la primera etapa es la actualización de valores del predio. Esa es la actividad o la acción que tenemos que realizar para obtener el valor actual de cada predio
con la finalidad de poder generar y emitir en forma mecanizada, automatizada, esa obligación tributaria de cada uno de los contribuyentes. Sustituye, como lo decía en un primer momento, a la obligación de la presentación de la declaración jurada anual del impuesto predial. Luego viene el tema de la obligación tributaria. La obligación tributaria es el vínculo entre el deudor y el acreedor tributario establecido por ley, que tiene un solo objetivo, el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible en la vía ordinaria y en la vía coactiva. El contribuyente es la persona que realiza o a quien se produce, en todo caso, el hecho generador de la obligación tributaria, ¿no? A quien se le emite la obligación tributaria anualmente. Y la declaración jurada es la manifestación de hechos comunicados a la administración tributaria por el contribuyente, donde declara los datos relacionados a su condición de titular y al establecimiento del valor imponible de los inmuebles de su propiedad, que va a servir para determinar la base imponible de la obligación tributaria. Esta se presenta anualmente. La notificación es un acto administrativo por el cual se notifica formalmente este documento al contribuyente. Siguiente, por favor. ¿Qué son los cuadernillos tributarios? Son unos documentos impresos o también pueden ser virtuales, emitidos individualmente por contribuyente o por el impuesto predial, en este caso, que contiene dos tipos de información. Información variable, información fija. La variable son los formatos que contiene la actualización de los valores del impuesto predial y la liquidación de, en este caso también, arbitrios municipales. Y la información fija ya es un instructivo relacionado al cumplimiento de la obligación tributaria generada por la determinación anual de arbitrios, así como también los datos del contribuyente, la estructura de los formatos tributarios, que vamos a verlos en las diapositivas siguientes. Siguiente, por favor. Uno de estos formatos es la hoja de datos. Es decir, el cuadernillo tributario contiene muchos formatos, de los cuales voy a mostrar los principales. Este es uno de los principales, el HD, la hoja de datos. Esta hoja de datos es un formato donde se registran los datos del contribuyente y a quién se le va a remitir este cuadernillo tributario por concepto de impuesto predial y arbitrios. He mostrado en pantalla un formato, ¿no? Probablemente las municipalidades muestran diseños diferentes, pero el formato estándar es el que ustedes ven en la diapositiva que estoy presentando, ¿no? Siguiente, por favor. Luego viene el formato denominado LP, que es la liquidación predial. Este formato es en el que se registra el valor actualizado del predio o, en todo caso, predios de propiedad del contribuyente. Adicionalmente, contiene los datos del contribuyente, así como el número de predios declarados ante la administración, ubicados en el distrito de cada jurisdicción, la determinación del impuesto, el monto a pagar y las fechas de vencimiento para el pago del impuesto predial. Por lo tanto, también podemos notar que en esta diapositiva estoy presentando un formato de LP. Este formato puede variar en función al diseño que tiene establecido cada municipalidad. Sin embargo, este formato es estándar, ¿no? Siguiente, por favor. El PU, así es conocido, el PU, ¿no? Es el formato en el que se registran los datos del predio registrado a nombre del contribuyente, ubicado en el distrito de cada jurisdicción y muestra el valor actualizado del predio, así como el uso de este, ¿no? El PU puede ser, se llama PU porque es el para predio urbano, ¿no? Y se llama PR en el caso de ser predio rústico. El formato del predio rústico es un documento utilizado en trámites relacionados con propiedades rurales o terrenos que no se encuentran urbanizados. Ambos formatos pueden ustedes visualizarlos en la diapositiva que les estoy mostrando, ¿no? Y estos también pueden variar en función a
cada diseño que pueda tener la municipalidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los formatos se imprimen un formato por cada predio que tenga el contribuyente dentro del distrito y también un formato por todos los predios del distrito, ¿no? Siguiente, por favor. La LA, bueno, la liquidación de arbitrios, ¿no? Es el formato en el que se detalla el sistema y la metodología del cálculo de los arbitrios municipales, así como el importe que debe pagar el contribuyente. Se debe indicar el número de acuerdo de consejo que ratificó la ordenanza, que a su vez aprobó las tasas de arbitrios, y para ello tienen que ser baseados estos datos en el formato de HLA por cada predio afecto, la hoja de liquidación de arbitrio. También tienen un formato que les presento, un formato estándar, ¿no? Ustedes deben tener ya cada uno de ustedes un diseño específico. Sin embargo, este es un formato propuesto, ¿no? Siguiente, por favor. El HR. El HR no es sino el formato que contiene ya la relación de todos los predios declarados por el contribuyente ante la administración, así como un breve resumen del valor actualizado de cada inmueble. Estoy mostrando también un formato estándar, ¿sí? Que se puede tomar como modelo. Y luego, el registro fotográfico y plano de ubicación. Este formato es utilizado para mostrar al contribuyente la imagen fotográfica de su predio, así como el plano de ubicación del lote catastral. Digamos que este formato es adicional, sin embargo, ayuda al contribuyente a conocer de alguna forma la ubicación específica y actualizada del predio, ¿no? Para ello se tiene que contar con la información catastral correspondiente. Siguiente, por favor. El cargo de notificación. Es el formato en el que se registran los datos del contribuyente, la parte superior, y el documento a notificar, en este caso es el cuadernillo de liquidación. El cargo es un documento importante porque es la constancia de la notificación de los cuadernillos tributarios al ciudadano, ¿no? Al contribuyente. Y contiene también en la parte inferior, contiene los datos de recepción, de ser caso, los datos de recepción del contribuyente, del titular o el contribuyente relacionado o el relacionado con el contribuyente a notificar. Siguiente, por favor. Estas son las etapas de la emisión mecanizada. La primera, como bien lo había mencionado en la primera diapositiva, es la actualización de valores. Luego viene la verificación de esos valores que hemos ingresado a nuestro sistema. E inmediatamente viene la impresión de formatos de declaraciones juradas mecanizadas para culminar con la notificación de declaraciones juradas mecanizadas. Siguiente, por favor. En esta primera etapa de actualización de valores es donde se actualizan todos los parámetros, tanto específicos como generales, que van a servir de insumo para esta actualización de valores de predios registrados en las tablas maestras de nuestro sistema. ¿A qué me refiero con parámetros específicos? Primero, a la importación de aranceles urbanos, tabla de aranceles rústicos, tabla de derecho de emisión, tabla de fechas de vencimiento, tabla de inafectaciones, actualizar el parámetro de plazos de presentación del tributo o calendario que es anual para cada vencimiento de tributo, ¿no? La tabla de uso del predio, la depreciación y la base legal. Y cuando hablamos de parámetros generales, me refiero al valor de la OIT, valor de edificación, valores de obras complementarias, tasas de depreciación, tabla de uso del predio, en ese caso puede ser pensionista, alícuotas del impuesto predial, tipo de cambio. Siguiente, por favor. La segunda etapa es la verificación de valores ingresados.
Una vez que hemos actualizado las tablas en el sistema, se inicia el proceso de actualización de valores y cálculo del impuesto predial, que consiste en revisión de los datos que han sido considerados para el cálculo de las obligaciones tributarias, los cuales deberán corresponder a la última declaración jurada presentada por el contribuyente. Luego viene la verificación de los parámetros remitidos, en lo que mencioné anteriormente, como valores arancelarios, valores de otras instalaciones fijas y permanentes, valor de la UIT, valores unitarios oficiales de edificación, tasas de depreciación, y los cuales deben estar correctamente registrados. Entonces tenemos que verificar y para ello pasamos a la tercera etapa, que es la comprobación del cálculo del impuesto predial. De no existir observaciones en esta verificación que se hizo, se da la conformidad al proceso que se está realizando a efectos de que se genere el archivo de impresión. Siguiente, por favor. Acá ya procedemos a la impresión de los formatos de declaraciones juradas mecanizadas. Esta puede realizarse con recursos logísticos de la propia administración tributaria, es decir, es in-house, lo puede elaborar la propia municipalidad, o podemos contratar a un tercero, es un outsourcing, en cuyo caso se debe considerar en el plan anual de contrataciones de la municipalidad digital correspondiente, ¿no? Entonces, la impresión de formatos son la impresión de los reportes relativos al impuesto predial, ya los hemos mencionado, el HR, el PU, el HLP, el HLA, la actualización de datos, ¿no? Si en este caso queremos adjuntarle una solicitud de débito también. Entonces, después de poder, de contar con estos formatos, ¿no? La hoja resumen y las hojas de liquidación del impuesto predial y las demás mencionadas, procedemos al compaginado de estos formatos, ¿no? Y luego separamos en juegos para poder imprimir y etiquetar, compaginar, embolsar cada una de las cuponeras. El embolsado y el etiquetado es una actividad, digamos, opcional, porque se trata de embolsar, etiquetar, sellar cada cuponera del contribuyente y puede realizarse a fin de facilitar la distribución, de que salga de una manera un poco más impecable y ordenada, ¿no? Siguiente, por favor. El último proceso es el de notificación de declaraciones juradas mecanizadas, ¿no? Entonces, la notificación puede realizarse también con personal de la propia municipalidad o contratar a un tercero, ¿no? Concluido el ordenamiento de estos paquetes de cuponeros o cuadernillos de liquidación, como se le quiera llamar, ya los tenemos listos para su distribución. Entonces, la notificación empieza con la elaboración de un ruteo. ¿En qué consiste? En ordenar por zona geográfica según el domicilio fiscal y de acuerdo con la cercanía de los predios cada uno de esos cuadernillos de liquidación. Entonces, esta notificación está dirigida a la totalidad de los contribuyentes, al margen que yo pueda ir segmentando de alguna forma la notificación por principales contribuyentes, medianos contribuyentes y pequeños contribuyentes, pero va dirigido a todo el universo de contribuyentes. Entonces, a fin de obtener una distribución adecuada de estos cuadernillos de liquidación, es importante efectuar previamente una capacitación al personal que va a realizar la notificación, sea en la municipalidad o en una empresa con la cual hemos tercerizado este servicio, ¿no? Luego se procede ya con la entrega de los cuadernillos de liquidación a cada uno de ellos y finalizando el servicio se tienen que retornar esas cuponeras que no han sido en todo caso distribuidas, tienen que retornar a la municipalidad para la devolución de los cargos y para que esta información sea cargada en nuestros sistemas, ¿no? Es importante efectuar una gestión de la notificación, que quiere decir un control, un seguimiento tanto al envío como a la recepción de los documentos. Los cargos de notificación son muy importantes, ¿no? Siguiente, por favor. En esos procesos que he mencionado, que son los procesos de emisión mecanizada,
He mencionado el mantenimiento de los parámetros, que son la actualización de los parámetros específicos y generales, la validación de estos registros antes de la generación preliminar, ¿no? Para ello hay que ir emitiendo reportes que contengan registros de la creación jurada del impuesto predial que serán afectas para el siguiente año y se encuentren ciertos datos que podrían indicar que existe una inconsistencia, ¿no? Esto es importante. Y la generación preliminar del tributo a emitir, ¿no? En este caso es el impuesto predial. Entonces, generar la determinación preliminar es importante porque se va a hacer una emisión masiva con la finalidad de realizar la verificación correspondiente del cálculo del impuesto predial. Y luego ya viene la generación de la actualización de valores en forma masiva, ¿no? Para el ejercicio corriente. Finalmente, se generan el cuadernillo de liquidación ya en forma física. Esos cuadernillos que van a ser notificados y este proceso se puede, como les decía, realizar por la propia municipalidad o tercerizarlo. Finalmente, se generan los cargos de notificación y se asocia cada cargo de notificación a cada uno de los cuadernillos de liquidación. Siguiente, por favor. Las recomendaciones finales serían las siguientes, ¿no? Efectuar previamente una depuración de las bases de datos predial y catastral en forma permanente, es decir, durante todo el año, o por lo menos iniciarla a mediados de año. Luego, notificar la cartilla de liquidación de los tributos en forma segmentada y por importancia fiscal. Mis principales contribuyentes, mis medianos contribuyentes y al final probablemente mis pequeños contribuyentes, pero está dirigido a todo el segmento de contribuyentes. Luego, otra recomendación sería implementar una estrategia de reconocimiento al buen pagador, a fin de incentivar el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias con campañas de sensibilización, programas de educación y cultura fiscal que contribuyan a cultivar valores en la ciudadanía, reconociendo las buenas acciones y esfuerzos por cumplir con sus obligaciones tributarias. Y finalmente sería fortalecer la fiscalización tributaria mediante inspecciones físicas a los predios para verificar que la información declarada es la información correcta, ¿no? Este cruce de información es importante, ¿no? Otra recomendación adicional sería que esta notificación del cuadernillo de liquidación se realice en el mes de enero, con la base actualizada del año anterior. Se tiene que coordinar en todo momento con el área de catastros y el área de sistemas para que este proceso sea impecable. Y se tiene que diseñar una campaña de comunicación ciudadana para que llegue esta emisión tan importante, llegue al ciudadano y se pueda aprovechar todos los medios digitales para notificar y por ende para poder recaudar oportunamente. Entonces, la emisión masiva no es solo una herramienta técnica, es una estrategia de gestión para modernizar la administración tributaria y mejorar los servicios a nuestros vecinos. Muchas gracias, Gloria, por tu exposición. Ahora continuamos con las rondas de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar a través del formulario de inscripción. ¿Por qué es importante cobrar el derecho de emisión? Adelante, Gloria. Gracias. Es muy importante cobrar el derecho de emisión. El derecho de emisión permite a las municipalidades recuperar los costos asociados a la generación y distribución de documentos tributarios como son los cuadernillos de liquidación. Estos costos incluyen no solo la actualización de valores, la determinación del tributo, la impresión del propio cuadernillo, un ensobrado probablemente, o embolsado, y la distribución a cada uno de los domicilios fiscales del contribuyente, ¿no? Además, ayuda al fortalecimiento de la gestión tributaria, es decir, el cobro de ese derecho contribuye a una imagen de eficiencia, permite a las municipalidades planificar, ejecutar acciones de cobranza adecuadas al perfil de su contribuyente. Esto incluye una estrategia de cobranza temprana, media, tardía,
y residual adaptadas a la actitud y capacidad económica del contribuyente. Finalmente, nos ayuda a fomentar la cultura tributaria. Al establecer un costo asociado a la emisión del documento tributario, se promueve una mayor conciencia entre los contribuyentes sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones fiscales. Esto puede incentivar el pago puntual del impuesto predial y reducir de esta forma la morosidad. Gracias. Gracias, estimada Gloria. Tenemos una siguiente consulta. ¿Por qué es importante la notificación oportuna de los cuadernillos de liquidación del impuesto predial? Adelante, Gloria. La notificación oportuna de los cuadernillos de liquidación de impuesto predial, ¿no? Es muy importante realizarla en el mes de enero, como mi última recomendación al final de la exposición, porque garantiza la seguridad jurídica del proceso tributario. ¿Qué quiero decir? Que la notificación de este acto formal, ¿no?, mediante el cual se comunica al contribuyente la determinación del tributo, se realiza a inicios de año. Y si no se realiza a tiempo y en forma estable, de acuerdo al establecido, el contribuyente podría cuestionar la validez de la deuda, afectando la legalidad del cobro, ¿no? Entonces, aquí se activan los plazos para el cumplimiento tributario. ¿Qué quiere decir? Que una vez notificado el cuadernillo de liquidación, se inicia el plazo para el pago sin intereses ni sanciones. La notificación oportuna facilita el cumplimiento dentro de ese calendario establecido por la Administración Tributaria. Esto, de alguna forma, va a mejorar la recaudación en los primeros trimestres del año. O sea, los primeros meses del año son claves para las finanzas municipales. Una entrega a tiempo permite captar ingresos financieros que pueden servir para brindar los servicios públicos a la entidad municipal oportunamente, va a reducir morosidad y costos de cobranza y fortalece la relación del contribuyente con la municipalidad. Una entrega oportuna de los cuadernillos de liquidación genera confianza, percepción de eficiencia por parte del ciudadano. Esto mejora la cultura tributaria y promueve una mayor responsabilidad fiscal. Gracias. Muchas gracias, Gloria, por tu exposición. Y bien, damos las gracias nuevamente también a Claudia, Gloria, por presentarnos este tema tan importante. Y muy bien, antes de culminar con el presente evento, es preciso mencionar que desde el año 2021, el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFI con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Ahora sí, de esta manera hemos culminado la presente capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamed más cercana a su localidad. Los contactos los pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su participación y que tengan un buen día. Hasta pronto.